este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos, vamos a ver. Kenneth Apuy. Ok, perfecto. Entonces decía yo que estamos en YouTube, en el canal de YouTube. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Y efectivamente, como usted acaba de escucharlo, porque se está anunciando y reclamando su posición como debe ser, en esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy. Muchísimas gracias, don Apuy. Y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Fíjese que me va a permitir este comentario que voy a hacer con usted, pero es que es algo que estaba leyendo justo antes de entrar al aire y me dejó un poco, pues, atribulado, definitivamente reflexivo, ¿no? Estaba leyendo esta noticia de una señora, una empleada del banco Wells Fargo en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Tempe, en Arizona, en una oficina corporativa del banco. Esta mujer, empleada de la oficina, una ejecutiva de la oficina, ella de 60 años de edad, eh, desconozco el puesto de esta persona, pero ella entró a trabajar el viernes a las 7 de la mañana a la oficina, se metió a su cubículo, ella trabajaba desde un cubículo, el cual se reporta que no estaba al lado del pasillo principal del tercer piso donde ella trabajaba. En el tercer piso no estaba al lado del pasillo principal, pero estaba en el tercer piso en un cubículo. Usted sabe lo que es el cubículo, ¿no? Y pues bueno, para no hacer del cuento demasiado largo, la encontraron muerta 4 días después, hasta el martes. Ella llegó a trabajar el viernes y la encontraron muerta en su cubículo el martes. Y la encontraron muerta de causas naturales. Es decir, ella murió desde el viernes y no la encontraron hasta el martes. Nadie la extrañó, nadie preguntó por ella, nadie, absolutamente nada. Dice el reporte que efectivamente lunes y también martes algunos empleados del piso reportaban un olor fétido, pero dieron por sentado que era un problema de la cañería. Imagínense usted. Y finalmente alguien la descubrió, el cuerpo, casualmente caminando por ahí, la descubrieron, ¿sí? Y así fue como la descubrieron, no porque la fueron a buscar, fue una cosa casual. O sea que la pudieron haber descubierto hasta el miércoles perfectamente bien. Pero, bueno, pues ahí, qué cosa, ¿no? Nadie la reportó. Aparentemente apareciera que vivía sola esta señora, porque nadie la reportó como perdida, como desaparecida, pero tampoco en la oficina nadie la extrañó. O sea, es decir, lo que sí dice el reporte es que mucha gente de esa oficina trabaja desde casa. Bueno, ahí hay un punto. Pero pues el otro es, y la interacción, o sea, nadie en la oficina la extrañaba, con quién trabajaba ella,
nadie le extrañó, no dejó un reporte pendiente por entregar algo. Y más allá de eso, que las oficinas no las limpian todas las noches, seguridad no recorre las oficinas todos los días, o sea, ¿qué onda? Pero lo que sí se sabe es que ella murió, evidentemente, desde el viernes, porque les digo, claramente, ¿no? Ella murió desde el viernes en algún momento y la encontraron hasta el martes. Y fíjese, uno piensa que este tipo de cosas, y uno asume que este tipo de cosas solo pasan en Estados Unidos, ¿no? Porque efectivamente en Estados Unidos hay mucha gente, a diferencia de nuestros países de América Latina, que vive sola y solitaria, que es diferente, o sea, es sola y solitaria, ¿sí? Eh, Cosa que es así, digo, la verdad que sí, o sea, es mucho más fácil encontrar a alguien solo y solitario en Estados Unidos que en América Latina, pero sin embargo, déjeme le platico que hace un par de meses a mí me tocó cerca, vamos a decirlo así, cerca, porque me enteré del fallecimiento de un compañero de la universidad. Eh, y este compañero de la universidad que estuve, vaya, es más, desde antes, yo era compañero de él desde antes de la universidad, lo conocí muchos años y conocí a toda su familia, etcétera. Lo que pasa es que ya después de la universidad nos distanciamos. Pues en primer lugar, yo salí de vivir de ahí, de donde soy oriundo, y ya no volví a saber mucho más de este compañero. Pero el asunto es que me entero por medio de otros compañeros que había fallecido. Y la historia es así. De pronto, a través de redes sociales, a través de Facebook, alguien puso una fotografía de este compañero, de esta persona, preguntando por sus parientes. Resulta que los vecinos del edificio de departamentos donde él vivía estaban oliendo un olor fétido y no lo veían a él hacía tiempo, y el olor fétido venía de su departamento. Y ellos solamente conocían el nombre y bueno, de alguna manera localizaron alguna fotografía de él, no sé cómo, y subieron la fotografía de él. Yo no sé por qué no llamaron a las autoridades, no lo hicieron de manera correcta, me parece a mí. Lo más apropiado hubiera sido llamar a las autoridades y que se hicieran cargo. Pues me parece a mí que hubiera sido lo más apropiado, pero no, ellos lo que hicieron fue subir la fotografía en redes preguntando por alguien que lo conociera o que conociera a sus parientes. Y bueno, efectivamente, el buen Alfonso eventualmente mandaron a alguien. Bueno, la cosa es que compañeros míos de la universidad vieron ese posteo en Facebook y ellos son los que avisaron al hermano, que el hermano también era compañero mío de la universidad, eran dos hermanos. Y así fue como descubrieron que efectivamente mi amigo, mi compañero, estaba muerto y llevaba días muerto dentro de su apartamento, aparentemente por causas naturales. Esa es la información que tenemos, ¿no? Pero el punto de todo esto es que este compañero estaba totalmente aislado, totalmente solitario, viviendo en su ciudad natal, con hermanos en la ciudad natal y con su madre y su padre en la ciudad natal. Y él estaba, evidentemente, totalmente desatado, desprendido de todos sus familiares. La madre no sabía de él, la madre no supo, la madre no, los hermanos, nadie. No sabemos por qué, no sabemos cuál es la situación. Este compañero no era particularmente alguien que fuera pesado, ni mucho menos. No sé qué pasó después, estamos hablando yo lo conocí hace 40 años, ¿no? Pero el punto es que en nuestras ciudades, en América Latina, él en su ciudad de la cual era oriundo, en la misma ciudad donde vivían sus padres y sus hermanos, etcétera, murió solo, nadie se dio cuenta, los vecinos fueron los que tuvieron que levantar las alertas de que había un olor fétido saliendo de la casa de él. Imagínese usted. Pero bueno, en fin, era algo que quería comentar con usted por esta nota que leí justo antes de entrar al aire y me atribuló un poquito.
Bien, propiamente ya, hablando sobre las noticias del día, déjeme informarle que las fuerzas de defensa de Israel y el grupo militante Hamas que gobierna a la franja de Gaza acordaron una pausa en sus agresiones de 3 días para permitir la ayuda humanitaria en diferentes partes de Gaza, específicamente en la forma de vacunas y que los niños puedan recibir vacunas contra la poliomielitis, según acordó o según informó la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada, este organismo confirmó el primer caso en Gaza del polio en 25 años después de que un bebé quedara paralizado por esta enfermedad. Esta campaña de vacunación rápida comenzará el domingo y tiene el objetivo de vacunar a 640,000 niños contra la polio. Hay que decir que más temprano, también las fuerzas de defensa de Israel se informa que mataron a 5 palestinos en el territorio ocupado de la franja en el territorio ocupado de Cisjordania o en la ribera occidental, después de que el miércoles mataron a otros 10. Israel dijo que uno de los 5 que mataron en este jueves era un líder importante a nivel local del yihad islámico, que es un grupo militante. Mientras tanto, en Ucrania, este país confirmó que uno de sus jets F-16 fue destruido y su piloto muerto en lunes durante unos ataques con misil por parte de Rusia. Decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que estos aviones de combate demostraron su alta efectividad durante el ataque. Sin embargo, este en particular sufrió esta pérdida por parte de un misil. Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, desde hace ya mucho tiempo venía implorando por estos aviones hechos en Estados Unidos, y los aliados de la OTAN recientemente le dieron a Ucrania una primera serie de estos aviones que consistió en 6 de ellos en una primera entrega. Y hay que decir que actualmente, como está la situación en Ucrania, este país cuenta con muy limitados instructores de vuelo para enseñar a pilotos a volar estos aviones. En Alemania, la inflación anual cayó al 2% durante agosto, que es menor que el 2,6% que tenía registrado en julio. España también reportó una caída similar del 2,8% al 2,4%. Esta caída en la inflación fue generada primordialmente por una caída en los costos de la energía. Y por supuesto que estas dos caídas de estas dos economías, entre ellas la más grande de Europa, que es la de Alemania, permite vaticinar que toda la eurozona reportará una caída en su inflación y por tanto el Banco Central Europeo está por decidir si vuelve a recortar las tasas de interés por una segunda ocasión en este año durante su reunión que tendrá este próximo septiembre. Por cierto que el primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, se reunió en París con su homólogo Emmanuel Macron, presidente de Francia, y los dos líderes acordaron
estrechar su colaboración en áreas como migración y defensa. Apenas ayer, el primer ministro Starmer hizo lo propio con Olaf Scholz en Alemania, donde ahí anunciaron acuerdos similares. En este caso se tratarían de las dos economías más grandes de Europa, Alemania y la Gran Bretaña. Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea. Precisamente después de un periodo de relaciones bastante gélidas con la Unión Europea, el nuevo gobierno de la Gran Bretaña pretende un acercamiento y por eso esta gira a las principales capitales de Europa. La Agencia Internacional de Energía Atómica reportó, según los reportes, dicen que esta agencia dijo, los reportes dicen que la agencia dijo, y esto es importante, que Irán recientemente aumentó sus reservas de uranio altamente enriquecido al grado de casi ser servibles para armamento. El director general de esta Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, el argentino Rafael Grossi, dijo que su esperanza es visitar Irán pronto para tener un diálogo constructivo, llamó él. Esfuerzos diplomáticos entre Occidente e Irán, aparentemente dirigidos o supuestamente dirigidos para limitar de manera acordada la capacidad de Irán para producir uranio enriquecido para armamento, estos esfuerzos diplomáticos se rompieron cuando el presidente Donald Trump llegó al poder. Esto es interesante, fíjese, es interesante este asunto. Quien negoció el acuerdo con Irán fue Barack Obama, con Joe Biden como vicepresidente. Barack Obama, y esto en su momento se anunció con bombo y platillo, esta negociación con Irán en la que Irán supuestamente acordó no enriquecer uranio para armamento nuclear. Y en ese momento el gobierno de Estados Unidos estaba muy complacido con este acuerdo, negociado por Barack Obama. Llega Donald Trump al poder y dijo que Irán no estaba cumpliendo con ese acuerdo y rompió con el acuerdo unilateralmente. Pero lo interesante es que después llega Joe Biden, quien había sido vicepresidente de Barack Obama, quien negoció el acuerdo con Irán, y Joe Biden no pudo, no logró, no quiso restablecer el acuerdo con Irán. Claro, cuando Donald Trump rompe el acuerdo con Irán, Irán en teoría vuelve entonces a sus intentos de enriquecer uranio. Pero que en este tiempo que Joe Biden ha sido presidente, que está por cumplir 4 años, no logró reenganchar o no quiso o no logró reenganchar a Irán en el mismo acuerdo que había hecho mientras él era vicepresidente. Y bueno, pues interesante este asunto. Ok, en otra parte del mundo, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, concluyó su visita oficial de 3 días a China y lo hizo con una reunión con Xi Jinping, el presidente de este país. Sullivan dijo que él estuvo hablando con oficiales chinos para determinar dónde estaban ambos países y qué tanto progreso se había dado en su relación y dónde permanece todavía áreas de desacuerdo, incluyendo las tensiones que existen con Taiwán, o sobre Taiwán, mejor dicho, y sobre Rusia. Según se dice,
El presidente Joe Biden y Xi Jinping planean continuar estas negociaciones vía telefónica. Pero es interesante y esperanzador e indicativo que el presidente de China haya decidido y aceptado reunirse con un consejero de seguridad. Es interesante, con un consejero de seguridad, ni siquiera es un ministro. Xi Jinping se reunió con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, es el representante de los Estados Unidos ante el mundo. Con él sí se reúne. No recuerdo si se reunió con la secretaria del Tesoro, eso no lo recuerdo en este momento, Janet Yellen. Pero me parece interesante que se haya reunido con un consejero, con alguien que no fue ni siquiera un ministro, que no es un ministro. Pero bueno, y me parece un acto de buena voluntad, eso me parece bueno. Porque sea lo que sea, ese consejero fue enviado directamente por el presidente de Estados Unidos, eso sí, fue enviado directamente. Y me parece un acto de buena voluntad geopolítica que el presidente de China haya aceptado reunirse con él. Hay que decir que en Japón, el tifón Shansan entró por la parte sur de este archipiélago, trayendo vientos huracanados y con sus respectivas lluvias. Se reporta que 3 personas murieron por un deslizamiento de tierra, otras más por un colapso de un techo y al menos 90 heridos. Sin embargo, 119,000 hogares permanecen sin poder eléctrico en la isla de Kyushu. 4 millones de personas fueron ordenadas a que evacuaran. 4 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es la evacuación de 4 millones de personas? Asimismo, las grandes productoras de automóviles de Japón, Honda, Toyota, Nissan, todas decidieron temporalmente cerrar sus fábricas mientras pasaba esta tormenta. Bien. Bueno, si usted está interesado en lo que está sucediendo en la carrera presidencial de Estados Unidos, déjeme le informo que la expectativa bastante estaba en Kamala Harris, usted sabe, ¿no? La candidata demócrata, quien suplió a Joe Biden. Kamala Harris, desde que se anunció que Joe Biden dejaba la carrera presidencial y él apoyaba a Kamala Harris hasta este momento, en el cual incluso pasó la convención demócrata donde oficialmente se hizo candidata, ella nunca se había sentado desde entonces a una entrevista con la prensa. Y la prensa estaba reclamando eso. Y por supuesto que la oposición también. Bueno, pues este jueves, por primera vez, se sentó, ahora sí, Kamala Harris. A ver, primero que nada, era muy conocido que Kamala Harris no era necesariamente la mejor en entrevistas. No es la mejor comunicadora en entrevistas. Vamos a ver cómo lo hace en debate, es otra cosa. Pero siempre en entrevistas, cuando ella era vicepresidenta, sobre todo, no era la más brillante y eso se conocía. Lo que pasa es que nadie ponía atención en ese momento, ¿sí? No fue sino hasta que empezó a ser importante, mencionada como posible reemplazo de Joe Biden, cuando la gente empezó a fijarse en Kamala Harris y empezó a reflexionar que efectivamente en los años anteriores no es precisamente la más brillante en entrevistas. Pero pues eso era por lo que recordábamos todos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero me parece a mí que la decisión
hecha de que no se haya sentado, primero que no se haya sentado en una entrevista desde que Joe Biden dejó de ser candidato, y que cuando finalmente decidió hacer lo que fue hoy, lo hiciera uno, acompañada de su vicepresidente, de su candidato, de su compañero de fórmula, el cual es un magnífico orador, por cierto. Él sí es un magnífico orador. Kamala Harris no. Vance sí. Walz, discúlpeme, Walz, Tim Walz sí. Él sí es un magnífico orador. Entonces, el hecho de que la primera vez que lo hiciera junto con él en pareja, y dos, que lo hicieran en la cadena CNN y no en cualquier otra, específicamente en Fox. Acuérdense que CNN es muy relacionada con el Partido Demócrata, Fox muy relacionada con el Partido Republicano. Todo esto me indica a mí que efectivamente en la campaña de Kamala Harris piensan que efectivamente Kamala Harris no es buena en entrevistas. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque, vaya, hasta este momento, digamos que la comunicación de Kamala Harris con el pueblo, con los votantes, ha sido una sola vía. Van, de ella hacia afuera. Pero nadie nunca le había hecho una pregunta como candidata. Esta es la primera vez que le hacen una pregunta. Y de nuevo, decidieron hacerlo en pareja y por CNN. Y bueno, cuando menos ya lo hizo. Vamos a ver después si acepta más entrevistas y con quién. Y a ver qué tal se desempeña. Y por supuesto, la prueba de fuego va a ser en el debate, que se está creando bastante expectativa, muchísima expectativa sobre este debate, por razones más que obvias, ¿no? Uno, porque va a estar el que siempre se ha asumido que es el gran debatista de la historia, que es Donald Trump, tanto para bien como para mal, y ahora la primera mujer negra o afroamericana candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Así es que, bueno, vamos a ver. Ya está la entrevista puesta en las redes de CNN, si usted quiere verla. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Comentarle que la India, la mayor democracia del mundo, ahí el gobierno de este país siempre se ha vanagloriado de tener una posición geopolítica y relaciones buenas en teoría con todo el mundo y con todo tipo de regímenes, ¿sí? Especialmente en política externa y también en política de defensa. Los líderes indios, reiterada y de manera muy fehaciente, han estado resistiendo históricamente las presiones de Occidente para que se distancie, por ejemplo, de Rusia. Pero esto es difícil porque resulta que Rusia es el principal proveedor de armas a la India. Y ahí tiene el problema. Y otro problema importante también es que hoy la India le compra más petróleo a Rusia que la propia China. Petróleo que supuestamente está embargado por Occidente. E India es un gran comprador de este petróleo. Petróleo con cuyos ingresos Rusia financia la guerra en Ucrania. Pero para la India eso es estar bien con todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, hay que decir que los lazos militares de la India con Occidente han estado inexorablemente estrechándose en los últimos tiempos, especialmente desde el choque letal o fatal que tuvo la India con China en su frontera en el Himalaya en el 2020. Y desde entonces ha habido un distanciamiento con este gigante de China.
Y esta última, como última muestra de este acercamiento eh, esta última muestra de este acercamiento entre la India y Occidente se está dando con el lanzamiento de la primera ensayos de defensa aérea y de ataque aéreo multinacionales que se están realizando a partir de esta semana en la India. Hay que decir que la segunda fase de estos ensayos que se conocen como Tarang Shakti, que significan el poder de las olas, comenzaron este jueves. Los ejercicios van a durar por casi 2 semanas en la ciudad norteña de Jodhpur, después de que se dio una primera fase en el sur del país a principios de agosto. En esta ocasión se involucra a 67 aviones militares de 10 países, incluyendo Estados Unidos, la Gran Bretaña, Australia, Francia, Alemania, España y Grecia. Se informó que China fue invitada, pero que no decidió no ir ni siquiera como observador. Y según los oficiales de la India, también invitaron a Rusia y a Israel, pero que en estos dos casos ambos tienen sus propios conflictos bélicos internos y tampoco asistieron. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vamos a pasar a nuestra entrevista de hoy. A ver, es que no me está quedando claro. Brito, ¿estás ahí? Sí, estamos por aquí. ¿Cómo estás? Ok, perfectísimo. Ahora sí. Entonces déjame te presento, no me queda claro. Ahora sí, ahí estás, mi querido Jaime Brito. Bueno, vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar del mercado de petróleo en esta situación de tensiones geopolíticas. Y para eso está con nosotros nuestro analista de siempre del mercado petrolero, experto, nuestro corresponsal de facto de la industria petrolera y del mercado petrolero, Jaime Brito, desde la capital occidental petrolera de Houston. Hola, Jaime, te saludo con mucho gusto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Un gran placer estar contigo, como siempre. E igualmente, Jaime. Oye, dime una cosa, la primera pregunta que me salta a mí es, en todos estos años que llevamos tú y yo, o yo contigo, cubriendo el mercado petrolero, es la primera vez que me parece que hay tantas tensiones geopolíticas y específicamente en el Medio Oriente, que es de donde vienen los sobresaltos petroleros y es de donde viene la mayor producción petrolera del mundo, y etcétera. Y el petróleo en general me parece que se ha comportado bastante estable, con todos los problemas que están pasando en el Mar Rojo y en Israel y con Palestina y etcétera. El petróleo está bastante estable, me parece a mí. ¿Tú lo ves de esa manera también? Sí, en efecto, así es, Alberto. Hemos pasado tiempos de cuando se hizo la invasión a Irak, etcétera. Entonces hemos pasado momentos bastante más complicados que los actuales. Sin embargo, sí estoy contigo. De hecho, el simple evento de que Irán haya atacado a Israel y no se haya movido el precio del crudo Brent más allá de 20 centavos, pero
es un asunto que tiene que ver específicamente con la participación de especuladores en el sector energético o petrolero y el hecho de que no han estado presentes en el piso, en el salón, en el elevador del petróleo, porque han estado bastante entretenidos todavía sacando provecho mientras se pueda a las altas tasas de interés que les permiten recibir ganancias, entre comillas, más garantizadas, más fáciles, más tranquilas, haciendo transacciones con moneda extranjera, con carry trade y otros instrumentos financieros, en lugar de poner sus millones de dólares en el mercado petrolero. Es por eso que no ha habido tal rebote, tal movimiento, tal incremento de precios cuando hay una noticia geopolítica, que es lo que veíamos en los últimos 20 años prácticamente. O sea, lo contrario, es decir, la reacción de estos especuladores ante situaciones geopolíticas. Así es, sí, cuando simplemente había una encuesta entre diversos analistas que decían que el inventario de gasolina en Estados Unidos esperaba que bajara a 1 millón y subía a 2 millones, ya con ese simple hecho deja que hubiera alguna noticia geopolítica relevante. Con noticias sin importancia, sin ningún sustento energético, con eso era suficiente para que hubiera especulación financiera. Pero en aquellos momentos tenías, entre comillas, que estar en el mercado petrolero moviendo o participando en todo este tipo de adivinanzas o de movidas semanales o diarias financieras de contratos de futuros del petróleo, porque no tenías ninguna otra alternativa para poner tu dinero. Pero si de repente te dicen, oye, si pones dinero en otro país que te da 13% de tasa de interés sin hacer nada, 13% de tasa de interés, ¿qué prefieres? ¿No? Entonces, pues Claro. ahí ha estado el dinero de bastantes especuladores financieros los últimos prácticamente 16, 18 meses. Y bueno, precisamente eso te iba justo también a decir, hablar de los 16, 18 meses, justamente porque también te iba a poner sobre tu mesa que al menos durante 16, 18 meses, y que me parece bastante inaudito, lo mismo en todo el tiempo que llevamos cubriendo el mercado petrolero tú y yo, que los precios han estado bastante estables. O sea, entre 77, 75, $80 llevan ahí establecidos a lo mejor hasta más de 18 meses, muy estable en este nivel. ¿Es por lo mismo? Es exactamente lo mismo, la subida, el incremento de tasas de interés de manera estratosférica que vimos terminó por ahí de la primera mitad del 2023. Hacia entre febrero y abril se terminó de hacer esa escalada gigantesca que nunca se había visto en la historia, un incremento de tasas en tal magnitud y tan rápido. Y más o menos de, digamos, abril, mayo del año pasado para acá es que el mercado petrolero fue abandonado por especuladores financieros. Que hay otra forma de interpretarlo, Alberto. Podrías decir que el precio del crudo que hemos visto en el último año, en los últimos 16 meses, es el precio real en el que la oferta-demanda de productores, refinadores, comercializadores reales del petróleo que están en el mercado es lo que están dispuestos a pagar. Cuando tú bajes las tasas de interés de aquí a 1 año y medio, 2 años, lo que sea que se lleve en los Estados Unidos para volver a bajarlas a niveles más o menos históricos y la especulación financiera regrese al sector petrolero, si es que no hay alguna otra alternativa, vas a ver que alguna noticia relevante o irrelevante, geopolítica, no geopolítica, va a volver a incrementar el precio del crudo entre 10 y $20 en alguna determinada semana, como venía pasando, como estábamos acostumbrados. Entonces, ¿te parece que el actual nivel en el que estaba alrededor de $77 es el precio, qué le llamaríamos, de equilibrio? Pues parecería que es el precio de equilibrio, o sea, si tú le preguntas a un árabe, te va a decir, bueno, pues con que yo venda el crudo a 50, pues ya gané, ¿no? Si le dices eso a un canadiense o a un americano que está en fracturación hidráulica, te va a decir, no, yo mínimo necesito 80 a 90 para que pueda estar, pues bien, ¿no? O sea, a 75, casi no gano mucho, ¿no? Entonces yo creo que Ya. dependiendo de qué parte del mundo estés hablando y de las optimizaciones, de la eficiencia productiva que tenga cada empresa, cada país,
cada comercializador de petróleo. Es un precio donde parecería que los que están en el mercado participando, no especulando, parece que es el precio donde han encontrado un equilibrio justo. Claro. Déjame, te hago esta pregunta estrictamente por el lado petrolero. Cuando el presidente Joe Biden estaba entrando al poder hace 3 años y medio, se vio obligado, literalmente él se vio obligado a verse, ¿cuál es la palabra? A negociar, a darle beneficios al gobierno de Venezuela porque necesitaba el petróleo de Venezuela. En ese momento los precios del petróleo estaban muy, muy altos y estaban afectando mucho al consumidor de los Estados Unidos. Entonces obligó a la Casa Blanca a acercarse a Venezuela. ¿Tú te acuerdas de esa época, no? Claro, sí. Eh, Después de la invasión de Rusia. exacto. Ahora me pareciera que Estados Unidos en teoría ya no necesita tanto el petróleo de Venezuela. Si es así, ya no necesita tanto el petróleo de Venezuela o todavía es necesario. Pues bueno, Y tú sabes por qué te hago esta pregunta. claro que sí. El verbo necesitar, Alberto, se puede prestar a interpretación. O sea, en mi opinión, desde hace 3 años, en aquel momento no se necesitaba haber ido a Venezuela a pedir petróleo, a ofrecer concesiones o lo que sea, porque pues hay bastante producción aquí en los Estados Unidos, en Canadá, en otros países. Incluso se podría haber ido a Brasil, pero era algo que se quería dar como mensaje para que los mercados trataran de tranquilizarse. Pero bueno, ya, ni en aquel momento ni ahorita menos, cuando los Estados Unidos están produciendo más de 13 millones de barriles por día, necesitan crudo venezolano, entre comillas. Entonces, ok, mira, lo que me lleva a otra pregunta que no tenía planeada, pero en un momento dado, no quiero ser demasiado especulador, pero en un momento dado, el mundo puede prescindir del petróleo de Venezuela. Bueno, estábamos hablando de los Estados Unidos. Sí, ahora estoy hablando del mundo. El mundo como tal no puede prescindir de ningún productor, sea Mm. Venezuela o no sea Venezuela, simplemente porque ha habido una retórica de los últimos al menos 5 años y particularmente los últimos 2 años, una retórica gigantesca impulsada por la Agencia Internacional de Energía, que ha Mm. estado insistiendo a través de reportes y de análisis que ellos hacen que no se va a necesitar el petróleo dentro de muy poco, que el mundo, de hecho, por ahí decían que para el año que viene el mundo va a estar inundado de petróleo y que le pedían a las instituciones financieras que no dieran préstamos, que no financiaran proyectos que tuvieran que ver con producción petrolera, con hidrocarburos. Entonces, en este contexto, yo siento que pues todos van a hacer falta, porque de aquí al 2030 va a seguir creciendo la demanda, el consumo mundial de energéticos, y como no va a haber suficiente combustible alterno, hidrógeno y todas esas otras energías que respondan a las necesidades mundiales de consumo, se va a necesitar toda la gota de petróleo que pueda producir Venezuela, Bahrein, México, Argentina y el resto de los países productores. Ya. Cambiamos de país. ¿Qué está pasando con Libia? ¿Por qué leí un titular esta semana que Libia estaba dejando de producir? Sí hay divisiones internas, hay protestas internas, negociaciones internas entre las diferentes facciones del gobierno, los que están cercanos a las zonas productoras y a manera de carta de negociación se ha impedido la producción petrolera. Yo siento que normalmente lo hemos visto los últimos 20 años, Alberto, esto pasa al menos una vez al año, Mm, mm, mm. desgraciadamente. Y yo me imaginaría que va a ser un tema que va a durar algunos días más nada más, pero se va a recuperar la producción. Ya. México, Ujú. tu país, nuestro país, mi querido Jaime. em, yo creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es una es la producción petrolera de México y otra diferente es quién la produce, que es Pemex, ¿no? Pero, ¿cómo ves a México en su industria petrolera a la vista de lo que pasó en los últimos 6 años y los próximos 6 con la nueva presidenta electa? Pues no parecería que va a haber ningún cambio de rumbo respecto a ya lo que ya se vio en los últimos 6 años. La mayor cantidad de inversión o el enfoque, la máxima estrategia fue en el sector de refinación, en construir una nueva refinería que recibió muchas críticas. Mucha gente decía que por qué construyes una nueva refinería si ya todos vamos a traer autos eléctricos.
Yo no comparto esas críticas. Construir una refinería no es mala idea, pero me parece que hubiera habido otras alternativas, como usar ese mismo dinero para comprar 3 o 4 refinerías aquí en el Golfo de México del lado de los Estados Unidos y con eso pues, México hubiera ya tenido mucho más capacidad de refinación. Entonces, en fin, pero el dinero no ha estado metido en el área de producción, exploración y producción, que creo que es en donde le dolió o donde se quedó, entre comillas, cojo el país, porque se había hecho una reforma energética para que participaran privados, para que pudieran llegar a aguas profundas, hacer inversiones, hacer búsqueda, y de repente se echó para atrás ese proyecto con esta administración. Entonces, si ya no va a haber inversión privada que requiere cientos de millones de dólares para hacer sísmica y otro tipo de estudios de aguas profundas en el Golfo, en el lado mexicano, pues va a estar complicado que Pemex con la administración, con las deudas y con el tema financiero de deuda que tiene, que va a estar reestructurando deuda básicamente los siguientes años, va a estar complicado que pueda tener un incremento significativo en la producción. Claro, cierto, porque interesante porque mientras que el actual presidente de México es muy petrolero y muy a favor del petróleo, definitivamente, no lo es a favor de las, vaya, él es muy petrolero, pero no es internacionalista, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? O sea, él quiere Es que una, todo lo haga, él quiere que todo lo haga Pemex. sí, 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 es una forma de explicarlo, es nacionalista. Nacionalista y Pemex no tiene la capacidad, pero AMLO es totalmente petrolero, pero es también Pemex o a favor de Pemex, no acepta la ayuda internacional, eso, ayuda internacional. Sí, cree en el dominio del Estado en las principales líneas de producción. Sí. Claro, y eso ha hecho que México tenga menos capacidad petrolera hoy que hace 6 años cuando empezó, por ejemplo. Correcto, porque se echaron para atrás todas las oportunidades que ya hubieran estado posiblemente dando algunos frutos en estas alturas, como un motivo de la reforma energética que traíamos arrastrando del 2017-2019, cuando se entregaron bloques en varias rondas petroleras a varias empresas privadas, algunas con experiencia y otras un poquito más grandes como tipo Chevron, etcétera. Claro. ¿Tú crees que México tiene mucho más petróleo del que cree que tiene? Yo creo que sí, o sea, todo el mundo está encontrando petróleo y bueno, esta pregunta, si se lo hubieras hecho a Estados Unidos en el año 2000, pues la gente que traía en su mano este libro que se llamaba Peak Oil, te hubiera dicho que pues no, que ya todo el petróleo ya se encontró, ¿no? Y Pero no, incluso hace unos días había una noticia que Egipto acaba de encontrar petróleo prácticamente en su lado desértico, ¿no? Entonces, parecería que con la tecnología, no es la cierto. innovación y la inversión y la capacidad técnica adecuada, puedes aprovechar diversas formaciones. Y bueno, la lógica, yo no soy geólogo, yo no soy petrolero de producción petrolera, pero la lógica de cómo está todas las formaciones del Golfo que vienen, por ejemplo, de enfrente de Luisiana y de Texas, pues te imaginarías que esas mismas formaciones del lado de Claro, Tamaulipas y Veracruz y Campeche, en aguas profundas, te podrían dar hidrocarburos, ¿no? claro. Sí, en Campeche ya había, no en aguas profundas, pero había, definitivamente. Ujú. Bueno, pues Jaime Brito, experto de expertos en petróleo desde Houston, Texas. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena voluntad a charlar con nosotros. Alberto, en este mes cumplimos 20 años de platicar de cosas petroleras, así es que muchas gracias por todo. ¿Nada más 20 años? 20 años. No, más, tiene que ser más, Jaime, ¿no? Agosto 2004. Fue la primera vez que te entrevisté, Sí, señor. recién salido de la universidad tú, ¿no? Era un adolescente, era prácticamente un Exacto, niño. Sí, un mancebo, un muchacho. sí, sí, Dos mil cuatro, Jaime, si me hubieras preguntado, yo pensé que era mucho antes, pero definitivamente ha sido muchísimo tiempo y yo te agradezco muchísimo porque si algo conozco y si algo sé o lo poco que conozca yo de la industria petrolera, etcétera, siempre ha sido por ti. al contrario, Eh, Alberto, gracias a ti. Gracias. y que sean 20 más. Perfecto. Gracias, Jaime. Hasta la Hasta luego, próxima. bye. Bueno, y bueno, vamos a pasar ahora, vámonos directamente ahí, nos lo estoy viendo por ahí, vamos a pasar siendo jueves con nuestro buen amigo, comunicador, polemista, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? No tan bien como tú, Alberto Padilla, pero aquí andamos. Si no está tan bien como yo, entonces usted está muy mal, señor.
Y bueno, vivo en Estados Unidos, querido. O sea, inflación, aumento del costo de vida, toda esa onda. Pero bueno, te quería agregar un datito, ¿no? A esto que estabas hablando hace un momento sobre la primera entrevista ¿Viste? que concede la candidata a presidente de los demócratas, Ah, Kamala Harris. Un detalle, ¿no? Que surgió como consecuencia de lo que muchos acá denominan un golpe a Joe Biden. Varios periodistas se han referido a esto y han destacado el papel que Obama y Nancy Pelosi han tenido en este golpe, algo que nunca ha sido desmentido por ellos. Pero bueno, el dato es que obviamente la primera entrevista de Kamala Harris con su persona de soporte emocional, el candidato a vicepresidente Tim Walz, los dos aparecen en la entrevista. Y otra vez, el dato que a todo el mundo le llama la atención en esta entrevista con Dana Bash es que obviamente la entrevista ha sido grabada y después de una pesada edición de la entrevista quedó reducida, escucha, 18 minutos. Son solamente 18 minutos. ¿Que la entrevista dura 18 minutos? La entrevista dura 18 minutos. CNN la pone al aire poco más de una hora, 9 de la noche, hora del este. Quedó reducida a 18 minutos, Alberto. Con lo cual eso te destaca, digamos, lo que vos tan, digamos, benignamente describías como, digamos, la poca capacidad de Kamala de conceder entrevistas, bueno. Pero para mí lo más importante que sucedió esta semana, Alberto, es dos cosas, ¿no? Por un lado, el apoyo que recibió Donald Trump por parte de Robert Kennedy, hijo, el hijo de quien fuera hermano de John Kennedy. Y un par de días más tarde también estuvo apoyándolo otra demócrata que participó en las primarias en 2020 y recibió muchísimos más votos que Kamala Harris en esas primarias, aunque después ya tuvo que dejar, que es Tulsi Gabbard. Te digo que para mí esto es importante porque, bueno, habla de este movimiento sísmico que estamos viendo en la política de Estados Unidos, donde estas dos personas, Kennedy hijo y Kamala Harris, vienen a representar lo que tradicionalmente habíamos conocido acá, lo vimos nosotros, lo vieron nuestros padres, como el tradicional Partido Demócrata, un movimiento político de centro, centro-izquierda, con, digamos, un profundo sentimiento anticomunista. Porque no nos olvidemos que John Kennedy, todos los Kennedy que históricamente han sido dinastía de los demócratas, si algo los ha unido a ellos es este sentimiento anticomunista que mucha gente cree ver que representa a estas tendencias comunistas, socialistas. La candidata Kamala Harris, hay una medida muy polémica que ella anunció cuando hace poco también, cuando dio su discurso luego de que la entronizaran como candidata formal a la presidencia, y es que ella propone aplicar un impuesto a las ganancias no producidas. ¿Cómo se aplicaría esto? Suponte que tú tienes un capital invertido o una propiedad que vale, vamos a hacer números redondos, $500,000. Entonces, de un año para otro, esa propiedad se ha valorado en $200,000. Entonces,
ahora vale $700.000, el plan es cobrarte sobre esos $200.000 que se ha valorizado la propiedad o la inversión, un 25%, o sea que vos tendrías que estar pagando 25% más de impuestos sobre una propiedad o una inversión, aún sin haberla producido a la ganancia. Entonces eso es literalmente comunismo. Todo el mundo obviamente ha puesto el grito en el cielo y ya, Alberto, así está la situación acá en Estados Unidos. ¿Usted vio la entrevista con Kamala Harris? No, todavía no, estoy esperando, la van a poner a las 9, dentro de poco más de una hora aquí. La voy a ver, total, no va a haber mucho para ¿Y de no, dónde? para ver. ¿Y cómo sabe usted que duran todos 18 minutos? Porque lo han estado diciendo en X, gente, digamos, seria, periodistas que yo sigo acá. He visto, rápidamente para comentarlo con usted, he visto ahí algunos snippets que han puesto en CNN de la entrevista y de entrada, bueno, lo que comenté que usted dijo, y que comenté, que es cierto, pero aparte, las tomas que pusieron, porque están en una mesa cuadrada sentados la reportera, Kamala y Walz. Y de alguna manera, Walz y la reportera se ven muchísimo más altas que Kamala. Kamala parece que está como en una periquera, se le ve nada más del pecho para arriba. Evidentemente han descuidado también la sala donde ellos están, se ven muchos mugs, muchas así como tazas o tazones de donde los gringos acá toman el café. Porque aparentemente Walz y la reportera están como en sillas altas y a ellos la mesa les queda más o menos a la altura, digamos, del ombligo, y Kamala no, Kamala como que bajaron su silla y a ella se le ve la mesa del pecho para arriba, parece una enana, pero en fin, yo no sé por qué permitieron hacer eso, pero esas son las primeras impresiones que tuve yo, que son importantes a la hora de comunicar. Sí, ella mide 1,50 m y pico, ¿no? Ella es chiquita. 5 pies, 1 pulgada, sí. Pero es importante hacerla ver más alta, ¿no? Pero en fin. Señor Dado, le agradezco muchísimo, como siempre, que haya estado comentándonos este jueves. A la orden, Alberto Padilla. Hay que estar muy atento a lo que va a pasar la próxima semana, como te vuelvo a decir, este movimiento cívico que ha sido el apoyo de estos dos dirigentes importantes del Partido Demócrata. Es como que estamos viendo que ahora los republicanos son los viejos demócratas y los demócratas son esta cosa amorfa identificada con ideas del comunismo, socialismo. Próximo jueves lo estaremos hablando. Muchas gracias. Así será. A la orden. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.